What's going on? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Por fin me he leído el tochal, este ladrillazo en cuanto a peso, no porque sea un coñazo el cómic, que no se me malinterprete. Paracuellos, esta edición de Reservoir Books, que fue polémica, porque cuando se hizo esta primera edición, bueno, se dieron cuenta, de hecho fue el autor, Carlos Jiménez, quien dijo que faltaba. ¿Veis aquí que hay un huequecito? Vale, pues en este huequecito es donde faltaba un capítulo. Rápidamente, Reservoir Books para solucionarlo, lanzó este encarte, que es lo que yo tengo, es este encarte con las páginas que faltaban, que era un pequeño capítulo. No pasa nada en el sentido de que son historias sueltas, donde iba esto, y probablemente esto mucha gente hubiese leído el tomo y no se hubiesen dado cuenta que faltaba. El caso es que primero hicieron la rectificación con este encarte y luego sacaron una segunda edición en la cual tú, si querías, devolvías esta primera edición y la librería te suministraba la segunda edición ya corregida. En mi caso decidí no liarla más, me quedé con el encarte porque aparte venía aquí atrás un dibujo muy chulo que a mí me gustaba mucho. Y ya me funcionaba para no ir arriba y abajo con el encarte y a tiro, ¿no? Luego lo colocaré donde toca, que es en este huequecito que veis. Si veis, se observa que ahí es donde lo voy a colocar, que es donde va. ¿Y qué deciros de esto? Pues lo primero, estoy un poco harto de que las editoriales saquen estos tochos, porque esto, donde lo veis, aquí donde lo veis, esto pesa más de 3 kilos. Entonces, claro, para leerlo, obviamente, cogido así a brazos, es imposible. Yo esto lo he leído con un soporte para lectura, un soporte donde lo apoyo y voy leyendo. Pero es que incluso con ese soporte es farragoso. Y esto va para todas las editoriales, o sea, cada vez más se está poniendo de moda estos tochos enormes que pesan como un ladrillo y la verdad, a mí no me gusta nada esto tan enorme. Pero bueno, dicho esto, ya me aparto de la edición, vamos a lo que es el cómic, ahora os enseñaré imágenes del interior del cómic. Está muy bien porque es una edición que recoge todo el Paracuellos, aquí hay todo lo que se ha editado Paracuellos y a un formato grande. Vais a poder disfrutar aquí de las viñetas de Paracuellos a un formato como nunca se ha publicado. O sea, las viñetas se ven perfectamente, se gozan muchísimo. El cómic es muy bueno, es muy bueno. Tener en cuenta que es un cómic para irlo leyendo, yo pienso, a trocitos, porque la historia es dura, entonces claro, estás viendo todos estos niños que uno de ellos era, no deja de ser un cómic autobiográfico, uno de ellos era Carlos Jiménez, que con 6 años tuvo que entrar en un centro de acogida, estos centros de ayuda social, y estuvo como, entró a los 6 años, pues estuvo como 8 años pasando de centro a centro, estuvo en varios centros, y viviendo lo que se vivía entonces. ¿Qué se vivía? Pues si fijáis en esta portada, vemos pues a este cura, a este otro señor, esta otra señora. Fijaros un poco las caras que tienen estos personajes y compararlos con las caras de pena que tienen los niños, ¿vale? O sea, fijaros los adultos y los niños, ¿vale? Ya os podéis imaginar que lo que ocurría dentro de estos colegios, si lo podemos llamar de una manera, no era muy agradable, La ley del más fuerte, el fuerte se aprovecha del débil, estos niños subsistieron como podían, y esto es un reflejo, un reflejo de una época de España que se vivió donde las cosas eran así, era lo que había, y yo lo considero, pues esto para mí es un cómic, un documento histórico. Es un documento histórico muy bueno en ese sentido. Para quien no lo sepa, pues esto da a conocer lo que ocurría en esos momentos. Gran cómic, yo creo que es la obra magna, no sé si decir la mejor obra, porque a mí el 36-39 Malos Tiempos de Carlos Jiménez me gustó más, ¿vale? Porque esto quizás todo el rato es solo la vida aquí en estos centros y a lo mejor al final igual se hace un poco repetitivo, ¿vale? Yo disfruté más con el 36-39 Malos Tiempos de Carlos Jiménez, pero esta obra por importancia yo creo que es la obra capital de Carlos Jiménez, por importancia es la que tiene más importancia, ¿vale? Con lo cual estoy muy contento de tenerlo.
en mi biblioteca de cómics no podía faltar una edición como esta, que estuviese todo, una buena edición, a pesar del error ese que hubo al inicio, pero es un cómic que es un top, o sea, es un top este cómic, ¿vale? Venga, ahora os enseño un poquito páginas del interior para que lo veáis. Vamos allá. Vamos a ver un poquito el interior de este álbum edición total de Paracuellos. Fijaros el cambio de estilo, sobre todo, que había entre el primer álbum que hizo Carlos Jiménez, sobre todo en la composición, en la estructura de página. Fijaros cuántas viñetas por página, y eran historias muy cortas al principio, ¿vale? Historias que finalizaban enseguida, pasaban a la siguiente, historias que se tenían que desarrollar en muy poquitas páginas. Y eso hacía que el dibujante tuviese que, el autor poner una infinidad de viñetas por página. Esto quizás leído hoy en día al inicio se puede hacer un poco farragoso, porque, choca un poco, ¿no? Tantas viñetas por página, pero la verdad es que demuestra ya un gran arte desde el inicio, ¿no? Sobre todo a nivel narrativo. Es muy buen narrador Carlos Jiménez, y con cada una de sus viñetas te conduce perfectamente hacia donde él quiere. Observar lo que os decía, ¿no? Aquí ya vemos mucho texto por página para ir explicando, y más adelante, conforme vayamos avanzando en los álbumes, vamos a ir viendo cómo cambia ese estilo. Esto lo veréis ya un poquito más adelante, ¿no? Pero al principio, fijaros, todos tenían su título, pues La Paliza, y historias de estos niños que, aunque tienen nombres inventados, eran, para la obra, eran niños reales. O sea, al final del todo nos dice, en un texto que hay al final, el propio Carlos Jiménez nos dice que todo lo que sale en esta obra no hay nada inventado, todo es real, todo fueron cosas que sucedieron de verdad, ¿vale? Entonces, pues bueno, es una lectura dura porque evidentemente vamos a ver lo que era el reflejo de esa España franquista, esa España que venía de una guerra civil, y esa España donde, pues bueno, era fácil que todo fuese muy violento, muy duro, y estos niños sufren castigos físicos y psicológicos, porque vemos cosas aberrantes, o sea, quema de libros, quema de cómics, adultos que obligan a niños a pegarse entre sí para castigarse, cuando no son adultos que pegan a los niños de manera muy violenta, niños que dice que están pasando el día con solo un vaso de agua al día, niños que los hacen dormir la siesta estirados en un patio al sol a dormir la siesta después de comer cada día. Tenían las visitas de sus padres, que solo se producían los fines de semana, los domingos, y eso con suerte, los que tenían padres, porque muchos de estos niños eran huérfanos. Y pues bueno, todo esto no es fácil leerlo de una tacada. No es fácil leerlo de una tacada, primero por la extensión, por la gran extensión que tiene este álbum, ¿vale? Este integral total con todas las historias de Paracuellos. Y segundo, porque el tema argumental, pues hombre, ves a unos niños que lo están sufriendo, que están pasando muy mal, y no te deja con un buen cuerpo. Pero como documento histórico es una pasada, porque esto es real, esto ocurría de verdad. Entonces a mí me ha resultado una lectura súper interesante, y por supuesto lo considero una obra maestra del cómic. Tener en cuenta que esto se empezó a editar en el año 76, troceado, no habían demasiados autores en España que estuviesen dispuestos a editar esto. No les gustaba, lo veían todo muy crudo, y en aquel momento pues las historias que podían editarse para adultos eran chistes, pues ya empezaba la época del destape, en la que se viesen mujeres semidesnudas, y claro, la historia de unos niños aquí en esta especie de orfanatos, estos hogares de auxilio social, pues era algo que parecía que no tenía que tener mucha demanda comercial, mucho tirón comercial. No fue hasta el 1981 que en el Festival de Angoulême, allí sí que fue premiado como mejor novela gráfica. Entonces, a partir de ahí fue cuando ya se empezó a dar a conocer a todo el mundo la gran obra que era esto, y entonces todo el mundo quería editar esta obra, ¿vale?
Ahora os voy a enseñar un poquito para que veáis, estoy pasando algunas páginas que corresponden a los primeros álbumes, álbum 1 y álbum 2, donde siguen siendo estas viñetas más pequeñas, que requieren pues un buen rato, ¿eh? O sea, yo esto me lo he ido leyendo a trozos, poquito a poco, capítulo a capítulo, para no saturarme. Ya digo, una lectura que me ha encantado, pero ahora veréis la diferencia con la parte final, donde el trazo del autor ya es mucho más suelto, y se puede permitir esas viñetas a un formato mayor. He vuelto a cortar vídeo para poder pasar a las páginas finales, porque ya os digo, el problema es que es un tocho que pesa tanto que es que incluso para hacer un vídeo es complicado, hay que ir haciendo pausas. Lo he parado para irme a las páginas finales, ya he puesto el cómic en plano, vamos a las páginas finales donde nos vamos a encontrar, después de todas las historias, una cosa que para mí es fundamental y súper interesante. En la parte final vamos a tener este epílogo donde nos van a dar explicaciones de el proceso de creación de esta obra, cómo empezó Carlos Jiménez a publicarla, lo que os decía antes, que en sus inicios fue complicadete que esto se lo editaran, pero como poco a poco, a raíz de que, lo que os decía antes, de que en Francia, en Angoulême, en el 81, sí que consiguió el premio a la mejor obra, pues a partir de ahí sí que ya vemos cómo empieza a ser editado por todos sitios. Hubieron varias ediciones, hubieron esta edición que era una edición tipo apaisada, pero era como todo recortado, ¿vale? Y luego pues las ediciones en álbumes, y ahora tenemos esta de aquí que sí que es la edición total, que lo reúne todo. Aquí sí que lo tenéis todo, ¿vale? Pero repito, el tema del peso y eso, que yo lo he leído con un soporte para leer este tipo de tochales, a mí me ha fastidiado bastante. Y no quiero acabar el vídeo sin enseñaros la diferencia de formato que hay si lo comparamos, por ejemplo, con una grapa, ¿vale? Lo pongo aquí alineado en el lado izquierdo inferior, y para que veáis la diferencia de tamaño entre una grapa y este tomo de paracuellos, que no solo es grueso en cuanto a grosor, sino también grande en cuanto a tamaño, ¿vale? Pues ahora sí, amigos y amigas, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.